Pese a lo que muchos creen, el cuento en Chile goza de buena salud. Una de las nuevas generaciones no han dejado de lado el cuento, y Mónica Trulli, una de nuestras invitadas en esta ocasión, es un buen ejemplo de ello. Ella ha presentado este libro, Retrovisor, en qué nos hemos convertido para bien o para mal. Mónica nos da algunas pistas en sus relatos. No es enfática, ella sugiere, deja puertas abiertas, ventanas abiertas, por donde introducirse, por donde se puede introducir un ladrón o un simple chismoso. Mónica, nacen tus cuentos sobre interrogantes sin respuesta. ¿Qué sucede con las mascotas luego de un terremoto? ¿Tiene una madre que cargar con la organización del cumpleaños de su hijo? ¿Se puede marchar una madre a Moscú teniendo hijas adolescentes? ¿Qué historia hay detrás de un peluche? No hay juicios de valor. En este caso, ¿el lector debe juzgar, debe caer en ese juego? A mí me gusta, yo escribo sobre cosas que no entiendo. Surge algo que me llama la atención, investigo, y escribir es una manera de abordar ese no entender, ¿ya? Y me pasa que no creo que haya una respuesta definitiva. Creo que las cosas son una conversación, pueden cambiar según el contexto, según el momento, según la persona. Entonces, siendo así, yo no puedo ser súper taxativa, y le dejo al lector claramente que interprete. O sea, que complete, porque no cuento todo. Casi nunca cuento todo, siempre son fragmentitos. No es blanco y negro, sino que hay muchos matices. Hay un millón de grises, sí. Ahora, ¿qué tan importante para ti ha sido leer, escribir? ¿Qué tan necesarios son en tu vida, en tu trabajo literario? ¿Uno es más importante que el otro o son totalmente complementarios? Son complementarios. Para mí leer es importantísimo, es uno de los formatos en los que más cómoda me siento. Tal vez porque yo elijo la velocidad y yo paro cuando quiero las cosas. En otros tipos de expresiones artísticas no se da eso de que uno como lector, como receptor, tenga tanto poder sobre la obra de arte que te está llegando. Y sí, leer es importantísimo para mí. Y escribir también, pero es algo posterior en mi vida. Yo he sido toda mi vida lectora y hace poquito que escribo. Y bueno, hoy día es súper importante. Creo que va a seguir siendo por algún tiempo, pero son cosas complementarias. Cuando yo tengo ganas de escribir es porque leo cosas que me parecen fantásticas. Y digo, bueno, yo también quiero hacer esto, y es una herramienta, si uno quiere, bastante democrática la escritura, porque es muy económica. No necesito, cámaras o materiales como la pintura. Necesito un computador, otra vez un lápiz y un papel. Y es abordable y se hace al ritmo que tú puedes hacerlo. Y bueno, para mí ha resultado súper provechoso e interesante este último tiempo. Ahora tú tienes una forma bien singular de elaborar tu trabajo escritural. ¿Tú eres ingeniera? Civil. Y haces como una especie de proyecto, tienes una idea y haces como una especie de proyecto y que lo vas desarrollando, y una vez que lo tienes totalmente desarrollado, lo escribes. Así escribí esos cuentos. Ahora estoy escribiendo unas cosas un poco más largas y no me resulta exactamente así, pero sí, yo tengo como esta duda, un tema que me llama la atención y lo puedo explorar años, como leyendo, pensando, observando, tomando tal vez alguna notita. Pueden pasar años realmente, pero llega un punto en que tengo una especie de concordancia entre lo que quiero decir y la forma de abordarlo. En ese momento hago una especie de diseño que tiene mucho que ver con este match que hice de las formas, y de ahí, sobre ese diseño, yo empiezo a escribir, y me siento muy cómoda escribiendo ahí en ese momento, cuando conozco la forma y la voz para el tema que quiero ver. Y tal vez con el tiempo adquieras la capacidad de escribir solamente. No me gusta escribir solamente. Ya. Eres más esquemática. Sí. ¿Se podría definir así? Me gusta entender un poquito de qué estoy haciendo. El solamente, me pasa en la cabeza, así como pienso mucho, me voy por unas ramas, me voy por otras. Cuando bajo a la escritura es cuando ya
Hay algunas ramas que deseché o guardé para otro proyecto posterior o no sé, o las saqué simplemente y ahí me pongo a escribir porque para mí escribir es un acto altamente racional, no es un desahogo o algo así que después uno edita, o sea, en mi caso por lo menos hay gente que escribe distinto. Y al ser un acto racional no puedo llegar y abordarlo así como... Claro. A mí al menos no me sale. Ahora, tienes una apuesta estética, tu escritura, y una apuesta ética también. Este universo de lo invisible, de los sentimientos de la madre, por ejemplo, de la hija y de dos seres que tratan de entenderse o de redimirse de alguna forma. La literatura no es neutra, pero pareciera que tú sí lo deseas de alguna forma. Tus personajes parecen llegar a un límite y no pasar cierta barrera. ¿Es tan así? ¿Cómo lo de lo neutro no lo entendería? En el sentido de que la literatura siempre tiene una propuesta Uh-huh. ya sea política de alguna forma, de los sentimientos, del concepto que tú tienes de la vida, de los demás, en ese sentido. Ahí no creo que sea tan neutra, o sea, hay una propuesta y yo abordo mis personajes y las acciones que suceden con un lenguaje desprovisto de sentimentalismo. Sin embargo, narro cosas que producen cosas en el lector de vuelta. Claro, Y ahí es donde... O sea, yo te doy elementos para que tú sientas las cosas, pero yo no te digo qué sentir. O sea, a mí no me gusta... No sé, pues si quiero que sientas pena, no te voy a decir pena, te voy a decir un montón de otras cosas que por acumulación puede que causen pena. Y me gusta trabajarlo así porque constantemente estamos siendo manipulados por el lenguaje en el mundo cotidiano. Los diarios, la prensa, o sea, los comerciales, series de televisión que de repente pueden verse muy inocentes, contienen una serie de información que va en el lenguaje y pareciera ser neutro, pero nada es neutro. Y a mí me gusta evidenciar eso. El lenguaje no es neutro, la literatura tampoco es neutra, a eso me refería. Pero quien, por ejemplo, en estos relatos llega hasta cierto límite y dejas como una ventana abierta para que el lector tome una decisión frente a determinadas situaciones que se dan en los mismos relatos. Sí, hay cosas que rodeo y no abordo de frente y esa la tiene que completar el lector. O tal vez no completarle, sencillamente no les gusta el cuento, pero bordeo las situaciones en vez de verlas directamente. O la bordeo mucho a través de objetos, en vez de hablar de las cosas, hablo de objetos, número objetos, o citas a la cultura pop o a veces un poquito menos pop. Claro, también está esto de lo subterráneo y lo microscópico como relato. ¿Te sientes bien en ese margen? Tal vez no entregando tantos datos. Sí, me gusta eso de que el otro complete. Me gusta a mí también completar. Cuando nos enfrentamos a algo, nunca lo abordamos completamente. En la vida cotidiana siempre nos llegan las cosas sesgadas o mediadas por otro y estamos haciendo constantemente el ejercicio de completar las cosas y para mí... Aunque los relatos tuyos dan muchos datos de algunas cosas como para que pero el como la cosa sepa. Que está al lado. Ya. O sea, a mí, por ejemplo, hay un cuento donde ya está una madre preparando el cumpleaños para el hijo, no tiene tantas ganas de prepararlo y van pasando cosas, ¿ya? Como la entrega de las recetas, por ejemplo, sí. De la torta. Entonces van pasando cosas y yo en vez de contarte la próxima cosa voy y te doy una receta de cocina y te interrumpo ahí esa narración de lo que está pasando. Te interrumpo la opción con una receta de cocina que para mucha gente puede ser un poco desconcertante y a mí me encanta causar ese desconcierto de no contarte una historia como esperas que sea. Está, por ejemplo, también los haikus. Sí. Tú eres has tenido muchos estudios acerca de la cultura japonesa. O sea, en la universidad estudié bastantes ramos en estética sobre Oriente en general y Japón en particular, y después por mi cuenta estudié bastante.
Ahora hay otro relato que me llama mucho la atención también, que abordando un poco el tema de la infancia y la figura materna en Cosmogonía. ¿Cuál es tu visión sobre el mundo adulto? ¿No crees que de repente los adultos se comportan un poco como cabros chicos, como niños? Sí, mucho. O sea, los adultos tienen esta presión de comportarse como adultos cuando tal vez quieren hacer cosas un poco más irresponsables o más locas. Pero está la presión social de tener cierto comportamiento acorde a la edad, al género y a la clase. Y cuando la gente no hace exactamente lo que se espera de acuerdo a esos parámetros, son o locos, o son infantiles, o sencillamente desadaptados. Y eso es una presión enorme. Y me interesaba trabajar ahí ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no se cumple exactamente cómo se juzga, cómo no? Por ejemplo, en el relato de la madre y el cumpleaños, que ella de alguna forma quiere deshacerse de ese... O sea, como que quiere pero no quiere. O de la madre quiere pero quiere pero no quiere estar acá. O de la madre que se va a Moscú y deja a la hija. Sí. Sí, que es algo que igual a mucha gente le gusta viajar y todo eso. De hecho, hoy en día viajar es como una de las metas. O sea, todos los días leemos que la gente que viaja es más feliz que la que no. Hay una especie de bombardeo diciendo que viajar es lo que hay que hacer. Y al mismo tiempo hay que tener una familia como Dios manda. Y vamos a compatibilizar las dos cosas con un presupuesto medio. Yo no sé si se puede. Entonces, me parece interesante indagar por ahí. Sí. Y no caes en el juego tampoco de héroes o víctimas. No. A mí me llaman la atención los héroes, o sea, no los héroes Marvel o DC, eso me caen bien porque es súper claro que son héroes. Sin embargo, en la vida cotidiana a la gente le estamos pidiendo constantemente actitudes heroicas. A nosotros mismos, no sé, una templanza, un nivel moral fuera de serie. Y estamos constantemente juzgando a quienes no lo hacen y se nos olvida que constantemente nosotros no lo hacemos. Me parece muy interesante eso. Ahora, hay algo que me llama la atención, que Chile como país no aparece mucho, aparece bastante poco. Los relatos parecen estar insertos en un mundo globalizado, que podría ser cualquier país en vías de desarrollo, con una imagen falsa de desarrollo. Hay como una lámina, un barniz que por debajo oculta cierta fragilidad, carencias, desigualdades, no económicas, sino tal vez de afecto. Una sociedad donde hay que tener cuidado con las manadas, por ejemplo. Las manadas de perros, pero también las manadas son peligrosísimas. De personas. Sí. ¿Tiene nuestro país alguna característica especial que te interesa mostrar en tus relatos? O sea, para mí, Chile está en todos lados, aunque no cite lugares chilenos. Yeah. Yo creo que en Retrovisor hablo de la sociedad chilena contemporánea y post-transición. O sea, de los 90 en adelante, que es más o menos la época de Chile que yo recuerdo mejor, en los 90 hasta ahora. Los 80 los recuerdo, pero no valen mucho mis recuerdos de los 80. Así como croquis social no valen tanto. Y Chile tiene esa cosa como un poco desafectada, pero no de querer hacer algo bien, pero no de querer cumplir con todo, pero no poder cumplir con todo. Y en ese sentido yo creo que sí habla de Chile. Y por ejemplo en las citas pop estoy pensando en Cosmogonía, el último cuento. Eso transcurre en el año 94 acá en Chile. Y las citas que están ahí son los productos culturales que nos llegaban por la tele. Están los X-Files, está, no sé, Star Trek, esos productos culturales nerd, por cierto. Pero está la Copa del Mundo, a la que no fuimos, pero la seguimos completa, igual que ahora. Un montón de series que no son hechas acá, pero que las vemos y las comentamos como si fueran de acá. Y eso de nutrirnos constantemente de algo que no es nuestro, también es muy chileno. ¿Y cuál es tu visión así en general de esa sociedad post-dictadura? Por ejemplo, la opinión que tengo yo es que se vivió como en una fiesta, con mucha jauja, el boom económico, el ser exitoso, los jaguares. Hoy sí, los jaguares, qué chistoso eso. Que es muy de finales de los 90.
como tratando de seguir el modelo del sudeste asiático, que nos tocaba a nosotros vivir Claro. algo así. Me parece que hay como una especie de obligatoriedad de la felicidad, de somos exitosos todos, tenemos que bailar esta gran fiesta todos, y si no estás bailando en esta gran fiesta, eres sospechoso de algo. Y vivimos mucho tiempo así. Y yo pienso que esta gran fiesta como que le está empezando a fallar la música. Y la gente está diciendo, oye, está sonando mal la música. Dicen, no, estamos pasándolo bien. ¿Ya? Y estamos pasándolo bien y dejen de decir que no lo estamos pasando bien. Y para mí es eso, Chile, es tener que estar bien y no poder decir que no lo estás. ¿Y te sientes de alguna forma obligada en tus relatos a mostrar esa visión o secundaria? No sé si obligada, yo esto de que en retro hay un poco de croquis sobre Chile, lo vine a notar después, pero tiene mucho sentido, yo vivo casi toda mi vida acá. Esta es la sociedad que conozco, otras sociedades que encuentro maravillosas, me parecen extrañísimas. Por ejemplo, estas sociedades que tienen un Estado más grande, más protector de los individuos, a mí me parecen maravillosas, pero cuando me enfrento a ellas me parecen muy, muy extrañas, ¿ya? Porque estoy acostumbrada a esto. Y si acá se forma no sé cómo decirlo, mi bagaje artístico-cultural, claramente cuando escribo me salen ese tipo de cosas. Ahora, las cosas en el pasado pudieron ser mejores, pero las cosas pasan nada más, son. Pudieron ser, es como una especie de utopía. ¿Tratas de explicar un poco o algo en los cuentos de Retrovisor acerca de eso? ¿Tratas de condonar una deuda del pasado en este libro? Como una especie de presente distópico o algo así. Tal vez carencia antigua, O no sé sea, si autobiográfica, tal vez del país mismo, errores que cometimos, que tal vez no sé si nos condonar, han pero mostrado sí hablar demasiado. de los temas, Ya. mostrarlo principalmente y mostrarlo desde la cotidianidad, que de repente alguien me preguntaba el otro día, ¿de qué se trata tu libro? Y dije, de nada, porque es difícil de explicar porque son cosas muy cotidianas, ¿ya? Entonces lo describiría como un acercamiento a modo como de lupa o de amplificación de cosas cotidianas, y al hablar de lo cotidiano, hablar también del presente y del pasado. Ahora con este libro, Retrovisor, se da una cosa bien curiosa, o no tan curiosa, que es el valor del libro, no económico, sino social. La construcción de, por ejemplo, un cuerpo de lectores que se está formando, una comunidad de lectores. Tú como figura central y ellos planteándose una visión de lo leído a través de los cuentos. Es en ese sentido una especie de antisistema en esa característica. Lo individual pasa a ser colectivo. Ahora, en un mundo tan individualista, ¿es la literatura rebelde, tu literatura rebelde en ese sentido? De formar un cuerpo formar un cuerpo social de lectores no más sé, colectivo. Igual leer es un acto poco colectivo, pues yo leo conmigo, ¿sí? Casi nunca uno lee con otro. No, la gente lee en voz alta también es extraño, o sea, no es usual leer en voz alta. Y estoy pensando que leer propiamente tal, el acto en sí mismo te aísla del resto, mientras te conecta con un otro que no está ahí. Un poco parecido a andar con el celular, pues te saca de aquí y te conecta con otro. Y no sé si genera una comunidad. O sea, Retro ha estado alcanzando sus lectores, de repente anda quizás en donde, no sé, hace poco vi que en Valdivia lo estaban leyendo. Dije, oh, qué bien, ¿cómo llegó hasta allá? Pero no sé si una comunidad o Tal vez sí, está sí. en formación esa Sí. comunidad. Este es tu primer libro. Sí, mi primer libro sola, antes había estado en algunas antologías. Pero con el paso de los años esa comunidad se va a formar. ¿Va a ser un fan club de retro? Ojalá. Ahora, buscas en la literatura
encontrar un poco el dolor exquisito, que es referente a un juego. En el teatro lo busco constantemente, pero se escapa. O sea, yo creo que tener conciencia de estar buscando una especie de éxtasis o algo así, te lo quita. O sea, por lo menos a mí, como esas especies de epifanías o como grandes placeres intelectuales me han pasado cuando no los estaba buscando y después trato de repetirlos. Y no funcionan como por otros lados, donde no los busco. ¿Te sientes contenta con este libro, me imagino? Ay, Todas sí, las Retro expectativas me... que ha creado, has tenido buena crítica, Sí, Camilo Marx. súper buena crítica. A mí me sorprendió la ¿cómo se dice? No recogida, cómo fue recibido por los lectores. Sí, me ha puesto bien contenta Retro. Sí. Bueno, yo creo que este libro y tú has resucitado una especie de mariposa. La literatura es una mariposa con alas sumamente flexibles. Los libros son las alas de esa literatura, y nada les puede hacer daño. Tu luz finalmente ha rebotado en el rostro de los lectores de este libro, así que te agradezco el hecho de que hayas podido conversar con nosotros acerca de Muchas Retrovisor. gracias. Muchas gracias por la invitación.